Señor, gracias por la palabra que hoy nos traes a través de nuestra hermana Elizabeth. Señor, gracias porque tú preparaste este ambiente para lo que has puesto en el corazón de ella, decirnos, y para lo que has puesto en esta palabra. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir cada una de ellas, Señor. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu como familia y que nada pueda distraer lo que tú ya reservaste para cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Primeramente, quiero mandarles un saludo a todos. Darle gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado hoy de hablar su palabra. Me siento muy contenta, muy feliz de poder compartir la palabra hoy con ustedes. Eh, de que el pastor me dijo que tenía que hacerlo, me puse un poco nerviosa, pero ahí estuvimos orando y gracias a Dios por esta bendición de poder compartirle este día a todos ustedes. Espero que todos estén bien, que se encuentren bien de salud y gracias a Dios por esta bendición. Deja ver la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Bueno, el tema que me tocó a mí hoy es la palabra de consumado es. La sexta palabra que dijo Jesús. ¿Se ve bien? ¿Se ve todo bien? Sí se ve. Gracias. La Bien. sexta palabra que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz. Y yo lo he titulado la palabra de triunfo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Juan 19:30. Primeramente quisiera tener un momento de oración para que el Señor me use y, y nos bendiga. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Permite que yo sea un instrumento en tus manos, Señor, que no hable yo, sino que hables tú a través de mí, Señor, y que tu palabra sea predicada, Señor, santa, Señor, y sin mancha, Padre. Gracias por la bendición de ser tus hijos, de, de estar en esta iglesia. Gracias por bendecir nuestra iglesia, Señor. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos a cada momento, que podamos confiar en ti sobre todas las cosas, Señor. Y que esta noche tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, con el objetivo que tú quieres que ella llegue, Señor. Bendícenos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. La noche antes de la crucifixión, Jesús fue al aposento alto y tuvo una conversación íntima con sus discípulos. Y luego interrumpió esta conversación para tener una conversación más íntima con su Padre, con el Padre Celestial, diciendo, yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste hiciera. En Juan 17:4. En ese momento los discípulos no entendieron aquellas palabras, pero de aquel aposento alto Jesús salió acompañado por sus discípulos y se dirigieron al huerto de Getsemaní y de ahí a la cruz. En esa cruz es donde él pronuncia las 7 frases muy conocidas. Una de estas frases es una frase de perdón, una de salvación, una de amor y devoción, una de angustia, una de sufrimiento o necesidad humana, tengo sed, una de triunfo, consumado es, que es la que vamos a ver hoy, y una de seguridad,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra para consumado es el griego tetelestai. Era una palabra significativa, pero tomó una connotación mayor aún cuando fue pronunciada por el hombre más grande que jamás existió ni existirá, que fue Jesús nuestro Salvador. Charles Spurgeon, uno de los grandes evangelistas de todos los tiempos, decía que esa palabra era un océano de significado en una gota de lenguaje. Es una sola palabra, pero tiene tanto contenido que su significado es tan vasto como el océano. En el griego esta palabra está en el tiempo verbal indicativo y voz pasiva, lo cual implica que hubo un hecho que se completó, pero que tiene un efecto que perdura y que dura para siempre. Por lo tanto, cuando Cristo dijo tetelestai, Él estaba completando algo que tendría un efecto permanente, y lo estaba haciendo por toda la humanidad. En la antigüedad, esta palabra se usaba de varias maneras. Por ejemplo, era una expresión usada por los escultores y artistas cuando su obra estaba terminada, cuando entendían que no había absolutamente nada más que agregar, que estaba perfecta. Entonces decían tetelestai, está hecho, está completado, está terminado. ¿Qué quiso decir el Salvador con la expresión consumado es? Específicamente, ante todo quiso decir que todas las promesas y las profecías eran ahora plenamente cumplidas en Él, que toda la escritura se había cumplido, que el libro entero, desde el principio al fin, es decir, desde la creación del mundo, su plan, el plan divino del Padre, Creador, de principio a fin, tanto en la ley como en los profetas, todo se había sido consumado en Jesús, en Él. Consumado es indica que la obra de la redención se había completado de una vez y para siempre. Sus resultados serían permanentes. Señalaba que la obra estaba terminada y que era perfecta, que no hay nada que agregarle a esta obra, ni penitencias, ni ofrendas. Nada puede hacer mejor el sacrificio de Cristo en la cruz, porque ya este sacrificio es perfecto. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas para agradar, para tener el sacrificio, hacer nosotros sacrificios para obtener el perdón de Dios. Pero nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio porque ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros en la cruz. En Hebreos 10, 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tetelestai también era una palabra común y muy usada por los mercaderes para decir el precio se ha pagado por completo. La palabra consumado es la misma que se traduce cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios. El precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, Él lo pagó en la cruz y ha sido, dice, cancelado. En este momento que Él clamó a su Padre y dijo, consumado es, ya todo el precio está pagado por nuestros pecados. No solamente no hay que agregarle nada, sino que no hay nada más que pagar. El sacrificio de Cristo fue el pago justo y suficiente por el pecado de los seres humanos.
También esta palabra significa algo perfecto. Los pastores y los sacerdotes la usaban cuando hallaban la oveja perfecta, lista para el sacrificio, y Cristo murió como el Cordero perfecto de Dios. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio exigido por Dios para la salvación del mundo era la muerte de Cristo. No hay otros que hayan ayudado o hecho algo para pagar la salvación o puedan hoy hacer algo para mejorar o completar esta salvación. El apóstol Pedro también dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo se entregó a sí mismo como el sacrificio por todos nuestros pecados. Los sacerdotes tenían que llevar su ofrenda pura, santa, sin mancha, un cordero perfecto. Y Cristo se entregó como ese cordero perfecto por nuestros pecados. También los sirvientes, siervos o esclavos usaban esta palabra para informar a sus amos cuando había terminado su trabajo. Cristo, el siervo obediente, había terminado la obra que el Padre le dio. Jesús, como sabemos, era el mismo Dios, era el Rey, pero Él se veía como un siervo. Él vino a la tierra para hacer la obra que su Padre le había encomendado. Él se veía como el siervo obediente, como el siervo que iba a completar una obra muy importante que su Padre le había encomendado. Todo que era necesario hacer para comprar la salvación del ser humano ya fue hecho. Quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para completar esta salvación, para comprar, no hay nada que nosotros podamos hacer de más para comprar esta salvación, porque ya fue hecho en la cruz. En base a la muerte de Jesús, quiere decir, gracias a esta muerte y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a su victoria en la cruz, tenemos acceso directo a Dios. En Mateo 27, 50 y 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Este pasaje a mí me toca mucho, me impresiona bastante este pasaje de ver cómo aquí sucedieron eventos sobrenaturales que marcaron un antes y un después en nuestra vida como seres humanos. Y aquí vemos el velo del templo que se rasgó en dos. Esto es un símbolo. El velo del templo es el símbolo de la barrera que había entre Dios y los hombres. Había una barrera que no se podía traspasar ni siquiera por el sumo sacerdote en los tiempos antes de Cristo. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo todo limpio, tenía que haberse bañado 7 veces, lavadose las manos 7 veces, tenía que estar puro, limpio, y entrar al lugar santísimo. Solamente podía el sumo sacerdote entrar, nadie del pueblo podía entrar.
y el sumo sacerdote no podía pasar más allá porque si no moría. También las personas del pueblo no podían pasar al lugar santo. Este símbolo del velo del templo que se rasgó en dos significa que ya nosotros no tenemos que, no necesitamos a nadie de intermediario entre nosotros y Dios. Y dice que se rasgó de arriba a abajo completamente y la tierra tembló. Esta parte donde dice la tierra tembló, aquí vemos la presencia de Dios en su creación. Todo el poder de Dios manifestado en su creación, y las rocas se partieron. Aquí vemos el poder de Dios. Es todo un símbolo de poder y de perdón de nuestros pecados. En Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí de nuevo vemos que ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo directamente a la presencia de Dios, a la presencia del Señor. Y todo esto gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, en el lugar santísimo se hallaba el arca del pacto y la presencia de Dios mismo en él. El velo que se rasgó era lo que impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista. Al morir Cristo, desapareció la barrera entre Dios y el hombre. Ahora cada persona puede llegar a Dios directamente mediante Cristo. Amén. Gloria a Dios. También, gracias a este sacrificio que hizo Jesús por nosotros, tenemos libertad de la condenación. Él quitó la condenación del ser humano. El enemigo, Satanás, quiere destruir al ser humano. En Juan 10, 10 y 11 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Este versículo es una comparación entre el buen pastor y el ladrón. Es Satanás, es el enemigo. El enemigo no viene a darte nada bueno, viene solo a quitarte la paz, a quitarte tu familia, a destruir todo lo que Dios te ha dado. Pero dice que Jesús viene para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Él es el pastor que da su vida por las ovejas. En Colosenses 2, 13 a 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús derrotó en la cruz a los principados, potestades y a todas las huestes celestiales de maldad, al diablo. También Jesús derrotó al diablo, a sus huestes. También en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así, cuando el Salvador clamó: consumado es, había derrotado al pecado y a Satanás. Cristo se entregó su vida por las ovejas. ¿Para qué? Para darnos vida en abundancia, vida abundante con Él. Así, cuando el Salvador clamó: consumado es, Él derrotó al pecado, a Satanás y a la muerte. Cristo venció a la muerte para que tuviéramos vida, ya que la obra de Jesús había sido completada. Todo aquel que creyese en Él recibiría salvación y vida eterna. Primera de Corintios 15, de 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya la muerte no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús la ha vencido. La salvación que Jesús ganó en la cruz puede ser tuya. Solamente tienes que reconocer que eres pecador. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Los enfermos tienen necesidad de un médico, no los sanos. Todos tenemos enfermedad. Nuestra enfermedad es espiritual. Nuestra enfermedad se llama el pecado. El pecado es una enfermedad que tenemos naturalmente todas las personas, y tenemos que reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que solo la muerte de Jesús te da salvación. En Efesios 2, del 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
quiero decirte en esta noche que el camino de la salvación está consumado de una vez y por todas. Puede que hayan cientos de miles de cristianos convertidos que no saben qué consumado es, que pueden tener dudas o temores. Y ustedes pensarán, ¿por qué ella dice eso? Pero reflexionen y piensen. A veces tenemos dudas y temores. ¿De qué? Tenemos dudas de nuestra salvación. ¿Qué piensa? A veces algunos cristianos piensan que hoy tienen fe, pero que tal vez pueden perderla mañana, pueden volverse incrédulos mañana. No saben que la obra ya está terminada. Esperan que Dios los acepte y hacen algunas cosas, algunos sacrificios, piensan que tienen que hacer muchas cosas, olvidando que el camino de aceptación ya está consumado. Ya Jesús fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Dice que Dios acepta igual a un pecador que creyó en Cristo hace solo 5 minutos, como también acepta a un santo que lo ha conocido y amado durante 80 años. Pues no acepta a los hombres por algo que ellos hagan o sientan, sino simplemente por lo que hizo Cristo, y esto está consumado. Quiere decir que no es por obras. La salvación que Jesús nos da no es por obras. No tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, porque ya Él ha hecho todo por nosotros. Hay que reconocer que la salvación es un regalo. Y es un regalo que no merecíamos. La salvación es un regalo inmerecido. En Juan 3:16, ahí nos dice, tienes que decidir entregar tu vida a Cristo y reconocer. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Debes entregar tu vida a Cristo y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Vamos a ver Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí en Romanos 10:9 nos dice que debemos confesarlo con nuestra boca. Debemos confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creerlo en nuestro corazón, que Él se levantó de los muertos y seremos salvos. Hoy es el día de salvación, no lo dejes para mañana. Nosotros tenemos una esperanza. Dice la palabra de Dios que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta esperanza debemos compartirla con todos. Debemos compartirla con las personas que no han entendido, que no tienen que hacer ningún sacrificio para llegar a Dios. A los que se flagelan. Hay personas que se flagelan en todo el mundo, que piensan que tienen que hacerse daño a su cuerpo o hacer promesas o sacrificios. Hay personas que recuerdo que una vez vi que tenían que caminar a lugares muy lejos, de rodillas, hacían promesas. He conocido a muchas personas de la santería, de las religiones idólatras, que piensan que tienen que hacer muchos sacrificios y tienen que hacer muchas cosas para obtener el perdón de Dios. Pero a ellos es a los que tenemos que ir y predicarles y hablarles y decirles, ellos son los que más necesitan saber que ya Jesús consumó todo esto. Él terminó la obra en la cruz y que Él los perdona. A los que están desesperados, a los que se sienten solos, a ellos tenemos que ir y llevarles una palabra de triunfo. Esta palabra de triunfo que hoy estamos predicando, para que tenemos que llevarle, que ya Jesús pagó el precio, que ya Jesús pagó el precio en la cruz, que ya no tienen que hacer nada por ellos mismos, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, se sonará. Con Cristo me lleno de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé
gozosos y solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y venceremos al enemigo, Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sion.